continuamos con analizar las características de refrigerantes R32 y R410. Colegas, todos, ¿les ha tocado instalar equipo ya con R32? ¿Alguna experiencia? Yo instalé un Midea, el modelo Air Steel, que viene con R32. ¿Los demás colegas no? Por lo menos acá en Iquique, no, solamente con 410. Solo con 410. ¿Y han escuchado, sí, del R32, colega Iván? Sí, nosotros hemos trabajado con R32. También. Perfecto, ningún problema. No, todo bien, todo bien. Igual que literal lo mismo que el R410. Exactamente, la verdad que el R32 a mí me parece un buen refrigerante. Me parece un buen refrigerante y las características de inflamabilidad, la verdad, que no son tan significativas. Sin embargo, vamos a ver después, posteriormente, algunos puntos que básicamente les puedo adelantar, ¿ya? Les puedo adelantar que es relativo a la presencia de aire. O sea, con esto yo quiero que quede absolutamente claro que ya no podemos seguir purgando los equipos. O sea, es que en realidad nunca se pudo, ya nunca se pudo, nunca fue una recomendación de instalación. Pero malas prácticas se pueden haber ejecutado anteriormente con R22, por ejemplo, que usaba aceite mineral. Después con R410A, pero con R32 no, porque el R32 no debe quedar nada de aire dentro del equipo. Ya, de hecho, en la acumulación de refrigerante, el R32 yo prefiero dejar una presión positiva de un PCI, por ejemplo, para acumular refrigerante en la unidad exterior y no llevarla vacío para que no ingrese cierto aire en el caso de que exista alguna fisura. Así que eso, el R32 es un refrigerante en las magnitudes de funcionamiento bastante parecido, ¿cierto?, al R410A. Veamos rápidamente qué tenemos relativo a la normativa de refrigerante en Chile actualmente. Ya la norma chilena, la 3241-2017, sistema de refrigeración y climatización, buenas prácticas para el diseño, armado, instalación y mantención. Y la norma chilena, la 3301, sistemas de refrigeración y climatización que utilizan refrigerante inflamable. Buenas prácticas para la instalación y mantención. Estas dos normativas tenemos actualmente, ¿ya? Estas dos normativas son de adhesión voluntaria del Instituto Nacional de Normalización, no son obligatorias. Con esto no estoy diciendo que no hay que considerarlas, pero estoy diciendo la verdad que no son obligatorias. Cuando una normativa es obligatoria, cuando aparece especificado en el reglamento, ¿ya?, de una ley. Por ejemplo, artículo 12, todos los sistemas de refrigeración y climatización deben ser diseñados, armados, instalados y mantenidos de acuerdo a la norma chilena 3241. Ahí pasa a ser ley. Por el momento son normativas de adhesión voluntaria. Si ustedes no conocen estas normativas o quisieran profundizar más sobre el tema, esas normativas anteriormente son normativas que deben adquirirse en el Instituto Nacional de Normalización. Sin embargo, ustedes pueden descargar de la página del sitio de la Unidad Ozono del Ministerio de Medio Ambiente estos dos manuales, ¿ya?, que fueron desarrollados como manuales, ¿cierto?, de interpretación con más información adicional de la norma, ¿ya?, que este corresponde al 3241-2017 y este al 3301-2017. Fernando, colega, cuénteme. Fernando, que levantó la mano. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ya. No, es que la pregunta mía era la siguiente. Dígame. Se suponía que iba a partir el año pasado, entre noviembre, diciembre, los nuevos cursos para poder certificar a los instaladores de aire acondicionado. No sé qué ha pasado con eso, con la normativa, porque así como se está exigiendo el SEC en gas, en eléctrico, también iba a existir ahora las certificaciones para para los instaladores de aire acondicionado. ¿No has sabido nada de eso? Sí, sí, lo sé.
Mira, primero que todo, porque a mí me preguntan de los cursos presenciales si los cursos entregan certificación. La verdad que nosotros como TEC no podemos entregar certificaciones. Creo que alguien me preguntó también, ¿cierto?, sobre estos cursos online. Porque en Chile la única certificación existente que hay, ni siquiera es a nivel SEC, Fernando, es la certificación que entrega Chile Valora y es evaluada por el Centro de Evaluación de la Cámara Chilena de Refrigeración. Pero no es una certificación SEC como, por ejemplo, clase C, B, A, 3, 2, 1 para instaladores de gas, reparación de artefactos a gas o los colegas instaladores eléctricos. Esta es una certificación que certifica competencias laborales a través de Chile Valora y que es evaluada por el Centro de Evaluación de la Cámara Chilena de Refrigeración. Eso es. Porque el problema es que Y ya está. desgraciadamente se ha prostituido demasiado los instaladores. Yo soy de Valdivia. Cuando llegué Ya. aquí hace 14 años atrás habíamos 5 personas, ahora hay como 50. Vaya, Y llega a dar lástima ver las instalaciones, pero llega a dar lástima. Y como ha dicho usted, no ocupan bomba vacío, no ocupan nada. Hacen el famoso el despiche, botan claro. y esos motores están sentenciados. Exactamente. Lamentablemente, Fernando, no veo yo, y lo voy a decir a título propio porque esto va a quedar grabado, a título de Germán Fuente, veo distante la obligatoriedad de certificación, porque un tema que hemos tratado muchas veces de poder hacerlo, pero no sé, no ha funcionado. Así que básicamente la regulación está en las manos del mercado. Porque las personas no saben que, a ver, las personas no tienen el conocimiento de que existe cierta certificación, por lo cual no la exigen. En algunas compras del Estado o algunas empresas están exigiendo que las personas estén certificadas, pero si yo pongo mi negocio y, y, y ofrezco equipos de aire acondicionado, no es obligatoriedad estar certificado. Entonces, por el momento, no hay una obligatoriedad. Y es lo que hay nomás, colega. Efectivamente, al no haber una cierta barrera de entrada, puede instalar la persona que quiera. Porque, por ejemplo, en la parte de SEC eléctrico exigen ahora dentro de la normativa que los circuitos de climatización tienen que ser circuitos aparte. Claro, exactamente. Pero eso es la parte eléctrica. Ahora, habla, y es un tema, ¿sabes qué? Y esto para todos, colegas, evidentemente. O sea, el tema eléctrico para mí es un dolor entre comillas, un dolor de cabeza, ¿cómo explicarlo? La parte de la conexión eléctrica. ¿Por qué? Porque efectivamente, ya en la última versión de la norma eléctrica chilena, habla en específico de los equipos de climatización. Pero no hay una especificación de la potencia térmica de los equipos de climatización, así que puede ser hasta de un equipo de 9.000 BTU. Entonces, efectivamente, ya indica que debe llevar una protección ya individual. Pero todos los que sabemos de instalaciones de equipo de aire acondicionado, sé que a veces esa situación, ¿cierto?, es difícil de poder instalarlo, como por ejemplo cuando hay un tablero en una casa, supongamos en una casa, no estoy hablando de una dependencia, un restaurante, no sé, una iglesia o oficina, estoy hablando de una casa donde está el tablero eléctrico, ya dentro de la casa, y no hay ninguna forma de llegar a través de una canalización interna a un disyuntor ya de forma independiente para el equipo de aire acondicionado. La otra alternativa es dejar el equipo de aire acondicionado en un enchufe y dejar el automático, el disyuntor termomagnético, solamente para el aire acondicionado. ¿Y qué pasa con los demás enchufes? O sea, es más fácil decirlo ya que hacerlo. Ahora el consumo de los equipos de aire acondicionado igual es bajo respecto a cargas resistivas. Entonces a mí me preguntan, y si el cliente me dice que el equipo le está botando el automático por sobreconsumo, que
que lo enchufe primero y después prenda el hervidor de agua y después prenda la secadora de ropa y después el secador de pelo. Ahí ya no es la culpa del aire acondicionado, es la culpa del último que se energizó por sobrecarga. Entonces es complejo el tema, porque yo les podría decir, no, saben que saquen el automático y rompan toda la casa y lleguen afuera, ya, o adentro, dependiendo de dónde van a energizar. Leonel. Profe, me pasó hace como un mes, fui a instalar un equipo en un local y le dije, era un equipo de 24, le dije que buscara el eléctrico para que le pusiera independiente la corriente del aire. Y llegó una empresa, según con eléctrico certificado, y lo que hizo fue ponerle solo un automático extra y le sacó el puente del diferencial de ese circuito y lo dejó, o sea, sin diferencial eléctrico, solo con un automático. Yo le dije, ay, el diferencial automático lo dejaste nulo para el equipo. No, es que después el aire va a estar tumbando el diferencial, tal, o sea, lo está dejando sin protección. Sí, eso es lo que, bueno, no, y ahí me salvo yo de responsabilidad. Contrató a una persona calificada supuestamente para hacer el trabajo. Claro. No, ese tema eléctrico es bien complejo. O sea, no es complejo, sino como les digo, es más fácil de decirlo que hacerlo. Más cuando son en casa, quizás en la industria, todo eso es un poco más fácil. Pero bueno, Fernando, esa respecto a su duda, lamentablemente por el momento no hay una certificación obligatoria, por lo cual el que requiera, tenga ganas de emprender en un equipo de aire acondicionado, cualquiera que sean sus competencias, no hay nada que lo impida. Así como no hay nada que impida que alguien vaya a comprar 100 cilindros de refrigerante o herramientas, etc. Ok, listo, muchas gracias. Sí, Fernando, y también, bueno, colega, yo trabajé en el Ministerio de Medio Ambiente en la unidad Ozono del Ministerio de Medio Ambiente en los proyectos de refrigeración del año 2015 hasta el año 2018, y posteriormente hace poco terminé, ¿cierto?, una consultoría que era relativa a la regeneración de refrigerante. He trabajado en el levantamiento, en la actualización de los perfiles de Chile Valora para certificación en la última versión. Trabajé en las normas directamente, los libros esos que ustedes están viendo en la pantalla, esos los redacté yo, ustedes los pueden descargar y dice redacción Germán Fuentes, etcétera. ¿Ya? Y también estoy trabajando, apoyando en la Cámara Chilena de Refrigeración en varios procesos de acuerdo de producción limpia como consultor técnico. Por eso sé y por eso no veo, ya no es una respuesta oficial del Estado ni nada, pero veo un poquito lejano todavía esa obligatoriedad en donde, ¿cierto? Básicamente esto está subordinado al mercado. O sea, si alguien hace muy bien el trabajo y cobra 10 y alguien no hace muy bien el trabajo, las malas prácticas, ¿cómo se llama? La purga refrigerante, en el tema de la eléctrica, no sé, he visto equipos que hasta se han conectado no sé, para afuera hay una luz, una ampolleta. Sacan entonces la ampolleta, se conectan ahí a la ampolleta y dejan directo el interruptor de la ampolleta en el otro lado y cosas así, y él cobra 4 y el cliente dice, bueno, este señor me cobra 10 y el otro cobra 4, lamentablemente estamos subordinados a que el cliente decida por precio y no por competencias laborales ni forma de trabajar. Así por eso nos podemos encontrar a veces en equipos que no están en condiciones adecuadas de instalación. Lo cual va contra, ¿cierto?, el cliente, porque el cliente de ese equipo le va a durar un año y medio y después no va a haber garantía, no va a haber nada porque ya terminó el tiempo y el técnico va a decir, no, pero si funcionó. Pero claro, eso redujo significativamente la vida útil. Así que lamentablemente la situación es así. Colegas, ¿alguna otra duda? Bueno, este cambio entonces de R22, R407C, ya R410A y R32 es debido al impacto ambiental que ha tenido la liberación de refrigerantes, y aquí cito los dos grandes problemas: daño a la capa de ozono y o calentamiento global. R22, daño a la capa de ozono, calentamiento global.
R410A, solo calentamiento global. Entonces, en base a esas situaciones, se han escuchado ustedes el acuerdo internacional, el protocolo Montreal, que primero limitó las sustancias que agotan la capa de ozono, que destruyen la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos, como el antiguo R12, después el R22, y después se dieron cuenta que los hidrofluorocarbonos, estos refrigerantes ecológicos, como el R134A o el R410A, aportaba al calentamiento global. Entonces hay ahora un movimiento en la industria relativo a utilizar en una primera instancia refrigerantes hidrofluorocarbonos como el HFC de menor potencial de calentamiento global. Por eso, colegas, que estamos pasando esta vuelta y larga para pasar del R410A al R32. Esa es la gran justificación. Y acá tenemos en el camino de los refrigerantes 22, 407C, 410A, 32, y fíjense acá, colega, ya hay equipos de aire acondicionado, ya hace rato que hay equipos de aire acondicionado que utilizan HC290. El HC290, ya, o el R290 es propano, o sea, inflamable. El R32 no es un hidrocarburo, pero aún así tiene un grado de inflamabilidad, mucho menor evidentemente que el propano. Entonces, desde aquí, que eran los refrigerantes conocidos por nosotros, 22, 407, y ahora actualmente la mayoría de los equipos son R410A migrando al R32, hasta aquí los refrigerantes no eran inflamables, ¿ya? Pero esta situación medioambiental derivada de la liberación de estos refrigerantes a la atmósfera, que actualmente el problema es calentamiento global, ha hecho que se esté cambiando el tipo de refrigerante. Entonces podemos observar, si yo quiero analizar desde el punto de vista ecológico, un refrigerante es el potencial de agotamiento de ozono y el potencial de calentamiento global. Entonces tenemos el R410A con un potencial de agotamiento de ozono de 0, no daña la capa de ozono, pero tiene un potencial de calentamiento global de 2088, por lo cual aporta el calentamiento global porque es un valor de CO2 equivalente. Hasta aquí, A1, que significa baja toxicidad y no inflamable. Pero pasamos al R32, que ahí ya algunos colegas dicen que lo han utilizado, y claro, tiene un potencial de calentamiento global que es 1/3 del R410, no daña la capa de ozono, pero fíjense acá ya los cambiamos a 2L. Y del R410A, otra tendencia de la utilización de refrigerantes naturales, tenemos el R290, el hidrocarburo R290, el HC, ya que tiene un potencial de agotamiento de la capa de ozono de 0 y un potencial de calentamiento global de 3, o sea, aporta al calentamiento global de forma insignificante, ¿ya? Pero es A3, vale decir, baja toxicidad, muy inflamable. Entonces se fijan que hasta acá siempre las malas prácticas nunca fueron buenas, ¿ya? Pero que tampoco es bueno afectar la funcionalidad de los equipos. Duraban menos potencia térmica, más consumo energético, en mayor o menor magnitud. Pero de aquí hacia acá, una mala práctica puede terminar en un accidente, ya sea personal a la dependencia o personales a la dependencia, y básicamente son ya incendios. ¿Por qué? Porque los refrigerantes ya tienen cierto grado de inflamabilidad y evidente mucho más para el R290. O sea, ya está demostrado a nivel mundial que todos los accidentes que se han generado con refrigerante inflamable son porque el técnico está presente, ya tanto en una instalación o en un mantenimiento correctivo, en una reparación. Entonces, esas malas prácticas ya fuera. O sea, ya nada más de purgar, porque los refrigerantes que vienen hacia adelante ya no deben estar contaminados con aire. Les hablaba entonces de estos índices que generan ya la caracterización de los refrigerantes de acuerdo a su impacto ya en el ambiente. Y nos vamos al 410A, el refrigerante que utilizamos actualmente. Es un refrigerante que es una mezcla, fíjense bien acá, de R32.
¿Por qué yo les explico esto, colega? Porque vamos a ver, los que no han trabajado todavía con R32, que yo les digo que en esta temporada no tanto, pero para el próximo año, la próxima temporada de verano, lo más probable es que ya 50% y 50% sea de R32 y de R410A. Ya en unos 2 años más va a ser solamente R32. Entonces nosotros debemos tener claro el concepto de inflamabilidad, porque efectivamente afuera de los equipos aparece una llama, un triángulo que especifica de fuego, y el cliente va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué aparece un fuego en este equipo? Y usted le va a decir, es que el refrigerante es inflamable. Si no tienen claro el concepto de inflamabilidad, baja inflamabilidad en las condiciones en las cuales el R32 puede propagar llama, le pueden transmitir en base a su desconocimiento el miedo al cliente. El cliente va a decir, ¿saben qué? Sáquenme este equipo de aquí. Por eso debemos tener claro, de hecho, les muestro esto que el R32 ni siquiera es un refrigerante nuevo, porque forma parte del 50% de la mezcla R410A, que es una mezcla ceotrópica conformada por 2 refrigerantes, R125 y R132. R125 y R32 en 50 y 50%, con unas condiciones de funcionamiento muy similares al R32, efectivamente porque contiene mitad R32. A diferencia del R32, sí, no es inflamable. ¿Qué diferencia tiene? A pesar que en menos proporción, ya que otros 400, aquí está el concepto que han escuchado ustedes, que el R410A puede descomponerse. La descomposición técnicamente se llama fraccionamiento, que pierde un refrigerante más que otro. En la práctica eso es casi imposible poder cuantificarlo. La verdad que con R410A el potencial de que ocurra el fraccionamiento de perder uno más que otro, si bien es cierto, existe como en todos los refrigerantes 400 que puedan venir incluso a futuro, porque que un refrigerante sea de la serie 400 significa que es una mezcla de refrigerante. Pero ocurre en mucha menor proporción, como por ejemplo lo que ocurría con el R407C. Y esa es la causa de por qué nosotros debemos cargar los refrigerantes 400 con el cilindro invertido, para que del cilindro salga refrigerante en estado líquido, en las proporciones de los refrigerantes que conforman la mezcla, ¿ya? En las proporciones originales de los refrigerantes que conforman la mezcla. Fíjense que el R32 data de mucho tiempo atrás, ¿ya? Porque incluso forma parte de la mezcla 407C, que era un refrigerante que se utilizó en algún momento de aire acondicionado. Por ahí todavía quedan algunos equipos operando. R32, R125 y R134A en proporciones de 23, 25 y 52%. Entonces, resumen, cada vez que nos encontremos con un refrigerante que sea 400, obligatoriamente productos que son mezclas que se pueden fraccionar, la debemos cargar, ¿cierto? Que salgan en realidad como líquido ya del cilindro para que ingresen al equipo las proporciones originales de los refrigerantes que componen esa mezcla, como por ejemplo 407C o 410A. ¿Por qué? Porque en el caso que si yo cargo en estado gaseoso o tengo una fuga de refrigerante y quisiera yo saber cuál es la composición de los refrigerantes residuales, la única posibilidad que tengo es a través de este instrumento que tiene un costo de aproximadamente 6 millones de pesos, ya que es un identificador de refrigerante. Todos los otros casos ya es imposible de poder cuantificar las proporciones de los refrigerantes residuales que hay dentro de un equipo. Entonces, ¿cuál es la ventaja, entre comillas, del R32? Es que es un refrigerante puro, no es una mezcla, entonces ya no vamos a tener problemas en el refrigerante R32. Como todos los equipos de aire acondicionado, los equipos, si yo quiero extender tuberías, ¿ya? Por ejemplo, a un largo del kit básico de instalación de 5 metros, lo quiero llevar a 8 metros, voy a extender 3 metros de tubería. En consecuencia, va a ser necesario realizar una carga de refrigerante adicional.
Si la carga de refrigerante adicional es R32, no hay ningún problema de que ustedes lo carguen en estado gaseoso. O sea, con el R32 no hay que invertir el cilindro. ¿Cuál es la gran diferencia del R32? Que como pueden observar ustedes, no es un refrigerante nuevo, puesto que formaba parte del R407C y del R410A. Acá y está marcado con rojo, es que tiene entonces un grado de inflamabilidad. ¿Ya? Ahora, es de baja inflamabilidad, pero aún así está, ¿ya?, clasificado como un refrigerante inflamable. Un poco para que nos demos cuenta de la magnitud del problema, porque cuando hablamos de CO2 equivalente, la verdad que cuesta un poco poder imaginarse. Acá tenemos un ejemplo, ya que consideramos que un automóvil libera 2,5 kilogramos de CO2, siendo el CO2 el gas de efecto invernadero más importante, ya que es liberado principalmente a través de la quema de combustibles fósiles. Entonces, como la gasolina de este automóvil, del ejemplo, 2,5 kilogramos de CO2 por cada litro de gasolina y un rendimiento de 10 kilómetros. Si yo boto un kilo, fíjense bien, un kilo de R410A, es como que si este automóvil, con esas características, transitara 8.352 kilómetros. Si boto un kilo de R32, es como si este automóvil, en cuanto al CO2 equivalente, transitara 2.700 kilómetros. Y si yo liberara un kilo de R290, es como si transitara 12 kilómetros. Más aún, el R290, al ser propano, es una molécula que está presente en la naturaleza, por lo cual, desde ese punto de vista, no es contaminante. En teoría no es contaminante según la literatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A través de las buenas prácticas nuestras en la instalación de equipo, evitar la liberación de refrigerante a la atmósfera, porque observamos que los refrigerantes utilizados actualmente, como el R410A e ingresando el R32, y a pesar de que el R32 tiene un potencial de calentamiento global más bajo que el R410, el impacto en el ambiente es significativo. Un equipo de 18.000 BTU puede tener ya fácilmente más de un kilo de refrigerante. Entonces, si yo, por una mala práctica de instalación, se me fue todo el refrigerante, se liberó, se botó a la atmósfera, estoy impactando en esta magnitud, ¿cierto?, a la contribución de calentamiento global al tema de cambio climático. Así que es súper importante aplicar buenas prácticas para minimizar la cantidad de refrigerante o eliminar la cantidad de refrigerante que se libera a la atmósfera. Y a pesar, en resumen, de que el R32 es un refrigerante que impacta menos que el R410A, aún así sigue siendo significativo porque es un HFC e incluso forma parte del R410A y R407C. Hablamos de que el R32, a diferencia del R410A, tiene un grado de inflamabilidad. Y bueno, ¿de dónde provienen estas siglas alfanuméricas que está conformada por una letra y un número? De la clasificación ya de seguridad de los refrigerantes, que está basada en la toxicidad e inflamabilidad. Entonces la letra, en donde el R32 y el R410A comparten la letra A, corresponde a que es un refrigerante de baja toxicidad. Hoy en día el único refrigerante altamente tóxico utilizado es en refrigeración industrial, grandes capacidades de enfriamiento, el amoníaco. Todos los otros demás refrigerantes son clasificados como de baja toxicidad. ¿Ya? Sin embargo, pudimos observar que existe una variación del R410A con respecto al R32, que el R410A es clase 1, vale decir, no propaga llama, a diferencia del R32, que es 2L, es de baja inflamabilidad. Y a diferencia de la posibilidad que exista, como les dije, ya hay fabricantes que están fabricando, valga la redundancia, equipos de aire acondicionado con R290, y el R290 es propano. Y el propano, el R290 es altamente inflamable, vale decir, ya es clasificado como clase 3. Entonces, de esta forma, ustedes pueden ya identificar las variaciones en las características del refrigerante en base a su clasificación. Si nosotros vamos acá,
se conjuga la toxicidad con la inflamabilidad, generando el diagrama, la matriz de seguridad de clasificación de los refrigerantes. Tenemos entonces refrigerantes de baja toxicidad y no inflamables, nuestro amigo actual R410A. Pero en salida, penetración del R32, problema de calentamiento global, mayor CO2 equivalente, ¿ya? El R410A con respecto al R32, y aparece entonces el R32. Sin embargo, la gran diferencia, y aquí vuelvo a repetir, en la instalación debemos tener y en la reparación de equipo, particular atención, puesto que ya el R32 es clasificado como un refrigerante que, a pesar que no es alta inflamabilidad como el propano, es de baja inflamabilidad. Ya las malas prácticas también debe ser totalmente eliminada. Los equipos sí o sí se debe realizar vacío. Sin embargo, a esto, siempre en una instalación o en una mantención, colega, independiente, ya independiente de la clasificación de seguridad del refrigerante, recuerden que estamos expuestos ya a riesgo. Rotura de presas por una explosión, proyección, trozos de materiales. Jamás de lo nunca debemos nosotros aplicar una llama abierta a un equipo que está presurizado, ya sea con refrigerante o con nitrógeno. Y por favor, con el R32, ya nunca más aplicar llama a un cilindro para aumentar la presión para poder cargar con refrigerante. Vamos a utilizar calefactores eléctricos, mantas calefactoras que son mantas dedicadas, o sea, es para eso, o agua caliente, pero no una llama directa, porque con la llama directa perdemos totalmente el control, ¿ya?, sobre la presión en el cilindro y se puede ocasionar un accidente significativo. Evidentemente que se puede generar un incendio o intensificado del incendio producto de la combustión o deflagración de un aceite y o refrigerante. Mucho cuidado cuando reparamos equipo, cuando realizamos soldadura. ¿Por qué? ¿Ya? Y esto pasa incluso con todos los HFC también, como el R410A o el R134A. En realidad todos los refrigerantes que en su composición química tenían una F, los CFC, HCFC, HFC, mayor o menor proporción, al exponer el refrigerante a una llama, independiente que el refrigerante sea inflamable o no, ya se genera un vapor tóxico que es fluoruro de hidrógeno. Ya, ese vapor blanco es altamente irritante a las vías respiratorias y nos puede generar desde un problema leve hasta un problema significativo. Por lo cual hay que evacuar todo el refrigerante que esté internamente antes de realizar un proceso de soldadura o de desacoplar dos piezas. Claramente recomendable el flujo de nitrógeno interno para poder desarrollar esos procesos, porque además de desplazar el refrigerante, traza interna desplazaría el aire que contiene oxígeno y con esto la oxidación del cobre interno, que el óxido de cobre entonces es un contaminante. Los refrigerantes y el R32 también es un refrigerante más pesado que el aire, vale decir, tiene una mayor densidad, por lo cual puede provocar asfixia. Los refrigerantes también generan efectos narcóticos, efectos corrosivos, ya en los ojos, en los órganos, más aún si hay una fuga, por ejemplo, y sale mezclado con aceite, y ese aceite puede tener algún grado entonces de acidez. Y la clásica, la congelación de tejidos. Cuando sale un refrigerante, si recordamos nosotros cuál es la temperatura de saturación a presión atmosférica del R410A o el R32, está aproximadamente en menos 51 grados, ¿ya? Cuando sale ese refrigerante en estado líquido del equipo, la condición de presión ya está ejecutada, por lo cual si me toca a mí la piel, ese refrigerante va a cambiar de fase, y al cambiar de fase va a absorber calor del agua que contiene la piel, generando cristales de hielo, rompiendo los tejidos de la piel, causando, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos así de forma sencilla como quemaduras por frío. Entonces, básicamente, siempre es potencial riesgo trabajar con refrigerantes. Es más riesgo el refrigerante a alta presión en estado gaseoso y el refrigerante a alta presión en estado líquido, ¿ya?
Cuando nosotros conectamos manómetro a nuestro equipo de aire acondicionado, en lo posible debe ser en modo frío, porque hay 3 magnitudes de presión. Está la magnitud modo frío, en el único punto en donde nosotros podemos poner el manómetro, la manguera que corresponde al manifold o al árbol de carga para medir presión, ¿cierto? A eso me refiero, ¿ya? Entonces el único punto en modo frío es la aspiración del compresor, por lo cual es baja presión. Entonces, instalar y desinstalar los manómetros, ¿ya? Cuando el equipo está en modo frío. Cuando el equipo está detenido, la presión del refrigerante es más alta que el equipo en modo frío. Y ese valor de presión incluso está de acuerdo a la temperatura ambiente en la cual está expuesto el equipo. Sin embargo, el refrigerante está en una condición de saturación, por lo cual en ese punto va a salir refrigerante en estado líquido, y el refrigerante en estado líquido más aún va a arrastrar mucho aceite. Por eso es preferible entonces hacerlo en modo frío, que en el punto en donde yo conecto o desconecto está en estado gaseoso. Ya, no recomendable poner los manómetros y sacar los manómetros con el equipo en modo calor, puesto que en modo calor la tubería de mayor diámetro, que en modo frío es aspiración, ahora es descarga del compresor, por lo cual va a estar a alta presión y alta temperatura, y puedo accidentarme significativamente, ¿ya? Así que, independiente de la clasificación de seguridad de los refrigerantes, ya sea el R32 de baja inflamabilidad, ¿ya? Y el R410A no inflamable, siempre nosotros estamos expuestos a riesgos, ¿ya? Vamos a ver algunas características del R32 entonces para que lo podamos utilizar de forma adecuada en la instalación y la reparación de equipo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el aire atmosférico? ¿Ya? Principalmente nitrógeno y oxígeno. ¿Se fijan? Por eso, colegas, que cuando un equipo queda contaminado con aire, ¿ya? El aire, al estar compuesto de nitrógeno, es un gas no condensable, y lo cual va a generar presiones de funcionamiento mucho más significativas, ¿ya? Principalmente la presión de alta. Y entonces el aire y el nitrógeno puro, que lo podemos nosotros utilizar, por ejemplo, en la presurización, es clasificado como un contaminante, como un gas no condensable. Pero desde el punto de vista de inflamabilidad, podemos ver que el aire tiene principalmente nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Y otros gases que son menores. ¿A qué es lo que voy con eso? ¿Qué es lo que necesito para tener fuego, para que algo comience a propagar una llama? Combustible, que podría ser el R32, la energía de activación, que podría ser una llama, ¿ya? Y el comburente, que es el oxígeno atmosférico. Como el oxígeno atmosférico forma parte del aire, es imposible poder eliminarlo. Por lo cual, cuando yo trabajo con R32, ya sea en una instalación o en una reparación, ¿cuáles son mis 2 principales objetivos? ¿Ya? Evitar la liberación de refrigerante a la atmósfera y además eliminar la energía de activación, fuentes de igniciones, ¿ya? Porque al tener el oxígeno atmosférico constante, puede haber ese potencial riesgo de generar una llama. Tanto con R32, que vamos a ver nosotros que en mucha menor proporción, con respecto al R290. Para que algo propague una llama, ¿sí? No es algo que inmediatamente, colega, ojo con esto, yo le estoy explicando esto, ¿para qué? Porque es inevitable el R32, tarde o temprano. Para que si el cliente les pregunta, ya no le vamos a transmitir cierta incertidumbre, prácticamente que el equipo se va a inflamar de forma espontánea, porque para que ocurra eso, primero el R32 no es el combustible, ¿ya? Y si llegara a ocurrir, deben generarse un montón de situaciones que en la práctica es casi imposible de que ocurra. Porque además, desde el punto de vista genérico, una sustancia inflamable, para que propague llama, debe estar en una proporción, en una mezcla con comburente con oxígeno adecuada, y esa es entre el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. O sea, debe estar la mezcla adecuada, la cual posteriormente expuesta a una fuente de ignición, una chispa, una llama, propague llama, ¿ya? Propague un fuego. Y además,
el calor de combustión, el calor que genera, debe ser lo suficientemente alto para que al momento de retirar la energía de activación se mantenga ardiendo. O sea, son muchas no restricciones, de cumplir ciertas características para que algo propague llama y se mantenga ardiendo. No es que de manera, si yo instalo el equipo y eso va a prender. Como les decía, el R32 es un refrigerante que va a ser tarde o temprano, más temprano que tarde, utilizado en los equipos, ¿ya? Y debemos aprender a trabajar con él, ¿ya? Porque va a ser utilizado mucho más en equipos de aire acondicionado del tipo split, 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 BTU/hora. Y acá podemos ver en esta tabla, posteriormente para que puedan analizar de forma más profunda, los límites de inflamabilidad de cada refrigerante, ya en cual indica que para el R32, en 1 metro cúbico, debe haber una cantidad de entre 0,306, vale decir 306 gramos por cada metro cúbico, ya como límite inferior de inflamabilidad, y límite superior de inflamabilidad 0,7, ya kilogramos, 0,71 kilogramos, que son 710 gramos. Vale decir, refrigerante del R32 en 1 metro cúbico inflamable, siempre que esté dentro de este rango de inflamabilidad, entre 306 y 710 gramos por cada metro cúbico. Un equipo de aire acondicionado, colegas, de 9.000 BTU/hora, ¿ya? Que es para una superficie, ojo, una superficie, vamos a hacerlo desde el punto de vista comercial rápido, supongamos de 15 metros cuadrados, de una altura de una casa regular, para hacer fácil el cálculo, 2 metros de altura, a pesar de que son 2,5 metros de altura, entre 2,2 y 2,3 metros de altura. Tenemos ese volumen 16, dije 15 por 2,5 y tenemos un volumen alto. Un equipo de aire acondicionado de 9.000 BTU/hora utiliza 550 gramos de refrigerante. Por lo cual, la posibilidad de que se fugue de una sola vez todo el refrigerante, de que quede estancado en una zona, de que el refrigerante baja, si no utiliza todo el volumen, y que llegue alguien con una fuente de ignición lo suficientemente alta para prenderlo y se genere una llama, la verdad que es bastante poco probable. De hecho, aquí hay una comparación en la energía de ignición, energía de activación, y podemos observar que el propano, forma parte del gas licuado de petróleo que está en nuestras casas, con 0,25 millijoules, ya puede empezar, es mínima energía para propagar una llama, en cambio más de 100 veces la mínima para el R32. Más aún, el calor de combustión del propano es mucho más alto que el R32, por lo cual el R32 tampoco se va a mantener ardiendo. De hecho, colega, yo he realizado la experiencia sacando refrigerante R32, con esto no estoy diciendo que sea que no exista ningún, que no importa, sigan purgando, los que sigan purgando, nosotros no. Hay que hacer vacío, hay que tomar todas las medidas, no quiero dar tanta falsa seguridad, hay que ser estricto en cuanto a las buenas prácticas. Pero yo he hecho para hacer la prueba, he sacado refrigerante R32 de un cilindro, y le pongo una llama, y la verdad que propaga llama, no de forma constante, como el hidrocarburo, pero posteriormente uno le saca la llama, y el R32 se apaga, porque su calor de combustión no es lo suficientemente alto para mantenerlo ardiendo. Así que desde ese punto de vista, es inflamable. Resumen, viene el R32 los próximos equipos de aire acondicionado que vamos a instalar, pero no tiene el grado de inflamabilidad al nivel del hidrocarburo. Entendiendo que existe la posibilidad, como les comenté anteriormente, en base al problema de impacto ambiental que hay en equipos con R290. Y ya hablé referente a la descomposición térmica. Jamás de los jamases expongan refrigerantes. De hecho, yo estaba con una mascarilla y lo hice en tiempo muy pequeño, y ahí después despejé la zona. Nunca expongan refrigerante a llama abierta porque se genera, ¿cierto?, este ácido altamente irritante a las vías respiratorias, que es el fluoruro de hidrógeno. Pregunta y respuesta rápida, por si un cliente nos pregunta en la instalación. Por ahí hay empresas que venden equipos de R410 y R32 en paralelo. O sea, está este modelo de 9.000 BTU/hora con R410, está este modelo de 9.000 BTU/hora con R32 y hasta tienen precios parecidos. Entonces,
Si un cliente a ustedes les preguntan, oye, ¿por qué 32? ¿Por qué no R410? O le están requiriendo equipos con R32, básicamente estas preguntas rápidas son porque no daña la capa de ozono, tiene menos potencial de calentamiento global, es una sustancia controlada, pero no al nivel del R410A por su menor potencial de calentamiento global, es en la teoría más eficiente desde el punto de vista energético, pero para mí es difícil demostrar eso. ¿Por qué? Porque como vienen equipos inverter con algoritmos de control más depurados con R32, compararlo con equipos, ¿cierto? Inverter o equipos on-off con R410A, evidentemente que va a generar una mayor eficiencia, pero en la práctica, de forma teórica, mejor dicho, kilogramo a kilogramo circulando por el evaporador, el R32 es mucho más eficiente. Ojo con esto, ¿ya? Menor carga de refrigerante. Si necesitamos en una instalación extender las tuberías y cargar con refrigerante adicional, y nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en el equipo de 12.000 BTU/hora, cargar, ejemplo, porque eso hay que verlo en el catálogo de forma específica, cargar con 20 gramos más por cada metro, es probable de que con R32 ya no sean los 20 gramos, sino que sean 10 gramos. Entonces eso hay que comprobarlo en el catálogo, ¿ya? Pero utilizan menos cargas de refrigerante, dos equipos de 9.000 BTU/hora, 550 gramos con R32, hasta 700 gramos, 750 gramos he visto con R410A. Es un refrigerante, una sustancia pura, por lo cual no se va a fraccionar como el R410A, es más fácil de regenerar, y bueno, y ambos con el R410A comparten, ¿cierto?, la baja toxicidad. La gran diferencia entonces es la inflamabilidad, en donde el R32 es de baja inflamabilidad, sin embargo, propagar una llama con R32, ¿ya? Es difícil, aunque uno quiera de forma voluntaria, deben existir una mezcla precisa, ¿ya? Debe existir una energía de activación alta, y más aún el R32 no se mantiene ardiendo, por lo cual desde ese punto de vista, ¿cierto? Es seguro eso, por si sus clientes le preguntan, ¿ya? Y acá podemos ver, ahí el colega ya nombró anteriormente que él dijo la misma situación, ¿cierto? R32 y R410A. La verdad que son bastante parecidas las condiciones de funcionamiento, ¿ya? Entonces, si nos vamos al punto número 1, que es la aspiración del compresor, tenemos aquí punto número 1, aspiración del compresor en PSI, ya tenemos que a una temperatura ya de saturación de 1 grado, tengo una presión de 121,8 PSI, y con el R, ¿cierto? 410A, 119 PSI. Ojo, sí, esto está en manométrico, por lo cual hay que vamos a restarle 15 para ser rápido, ¿ya? Y entonces esto sería 107 PSI, el ejemplo que nosotros estábamos analizando, y acá 104 PSI. Por lo cual, mis colegas, si yo tengo un equipo de aire acondicionado en modo frío, la verdad que yo, como mido presión en el punto de la tubería de mayor diámetro, que es aspiración del compresor, no tendría cómo darme cuenta ya si es R32 o R410A. Así que mucho ojo con el etiquetado de los equipos. En el equipo aparece el símbolo de fuego en la unidad exterior, en la unidad interior y en el compresor, ya que a través de las presiones no hay diferencia, más aún el conector, ¿ya? El conector del equipo es el mismo conector 516, tanto para R410A como para R32. Donde pudiésemos ver nosotros ya una diferencia corresponde en este caso al punto número 2, que es la descarga. Con R410A 390 PSI, con R32 405, le descontamos los 15 de presión absoluta para llegar a la manométrica, aprox, ¿cierto? Es 14,7, y nos quedan 390 versus 380 PSI. Claro, hay una diferencia de 10 PSI a la misma temperatura de 45 grados de cambio de fase, pero también en la práctica eso es despreciable.
Entonces, las magnitudes de funcionamiento de un equipo con R410 y R410A y R32 prácticamente son las mismas. Al momento de instalar o de realizar una reparación, yo debo comprobar a través del etiquetado, tanto de la unidad exterior, interior o en el mismo compresor, qué tipo de refrigerante está siendo utilizado. Y por favor, jamás mezclar refrigerantes. A pesar de que el R32 es la mitad del R410A, estaremos incurriendo en una mala práctica. ¿Qué les parece, estimados colegas? Cuéntenme si tienen alguna duda. ¿Qué nos espera las próximas instalaciones con el R32? ¿Dudas, colega? ¿Nada? Perfecto, genial. Cerramos entonces este punto ya para evaluar las características constructivas ya de los equipos de aire acondicionado. Así que, pues, colegas, ¿qué les parece? Detenemos la grabación.